El asesinato de John Lennon, Juicio de Dios. Por Pedro José Aguilar. Reflexionando sobre este tema, de querer asociar el horrendo crimen y cobarde asesinato del artista británico John Lennon, con sus polémicas declaraciones. Somos más populares que Jesucristo como una especie de castigo divino en contra del cantante, es la cosa más absurda y estúpida ficción salida de persona alguna y que sea de invención cristiana raya en lo ridículo. Junto con la que, Dios hundió el Titanic, leyenda urbana muy difundida entre los cristianos modernos. Es decir, Dios mató de la forma más horrenda a 1517 personas, entre ellas decenas de niños, solo por las boconadas declaraciones de un único hombre con delirios de grandeza. Estas creencias solo están en las mentes macabras y absurdas de personas con un mínimo de conocimiento bíblico. Eso sin contar con el sublime desconocimiento histórico del caso, pues para mucha gente que repite tan absurdo cuento de camino y fábula urbana, es de mucha ignorancia que entre los muertos ahogados en pleno océano Atlántico se encontraban numerosas familias cristianas evangélicas de mucho prestigio para la época, resaltando una de ellas la del señor Sidney Samuel Jacobson. Un cristiano bautista de raza judía nacido en Alemania con destino a Canadá, donde junto a su esposa Annie Frances Jacobson eran esperado por una congregación con mucho anhelo en su llegada para la fundación de una obra misionera en dicha nación americana. Este desastre marítimo truncó los deseos de esta familia, de trabajar en tan noble tarea, en este país declarado recientemente como ateo. De la misma forma absurda sin conocimiento bíblico ni histórico repiten como perico la leyenda urbana, Dios mandó a matar a John Lennon. En 1966, el año de mayor cúspide del cuarteto de Liverpool, cuando el grupo había roto todos los récords habidos y por haber, John Lennon dijo de forma privada a una periodista amiga del cantante llamada Maureen Cleave, que el cristianismo en Inglaterra estaba en franca decadencia y que los Beatles se habían vuelto más populares que el mismo Jesucristo en la Gran Bretaña. El comentario no llamó la atención cuando fue dicho originalmente, puesto que eran declaraciones totalmente ciertas y verdaderas para aquel entonces, en ese país donde la religión y el cristianismo habían fracasado para atraer a la juventud, las cuales cada vez más se perdían en muchas más cantidades, en drogas, homosexualismo y alcohol en un país depravado, liberal y corrompido. Pero las reacciones de enojo estallaron en las comunidades cristianas cuando el comentario se difundió en los Estados Unidos, 5 meses después. Pues este país de verdadera convicción cristiana, sí se sintieron ofendidos por estas declaraciones, y es que solo una nación con grandes fundamentos cristianos, tales palabras sonarían ofensivas y dignas de refutar, a pesar que el diablo ha querido etiquetarlos como un país que desea adoctrinar al mundo para adueñárselo. Estos fueron los únicos en el mundo en obligar al grupo a que aclararan sus comentarios, pues fueron los jóvenes norteamericanos que reconocieron que en sus vidas no había nada ni nadie más popular que Jesucristo. Los Beatles dijeron que eran más populares, y de seguir el fracaso de los líderes, pastores y predicadores modernos seguirán siendo más populares que Jesucristo. Porque, no es necesario que Leo Messi diga que es más popular que Jesucristo, para darnos cuenta de esta realidad, ya que muchos, y que cristianos, ensalzan, comentan, veneran, y les duele más este futbolista que su cristianismo. Sus Facebook los han convertido en muros de adoración y exaltación a tal personaje. No es necesario que el fallecido presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, dijera que era más popular que Jesucristo para darnos cuenta que en este país, supuestamente de procesión cristiana, este líder está por encima a la adoración del Mesías de Israel, que sus palabras tienen más fuerza y valor que las del Cristo judío, y su doctrina comunista empaña al cristianismo y lo eclipsa de manera sencilla en este país históricamente cristiano, y no hace falta que los falsos evangelistas de la prosperidad digan que son más populares que Jesucristo, para que salgan miles de defensores preparados para atacar al que ose agredir sus herejías, a pesar que sus prédicas están en contra radicalmente de las verdaderas palabras del Cristo de la gloria al que ellos dicen honrar.
John Lennon pidió perdón a sus seguidores por el hecho que sus palabras fueron mal interpretadas, sintiendo en gran manera haber ofendido a muchos. En el año 2008 el Papa anunció que había perdonado a John Lennon, lo que obligó a su viuda muy acertadamente a aclarar que John Lennon nunca le pidió perdón a el Papa, ni a ningún líder religioso por decirles el fracaso con lo que han llevado su fe durante muchos años. Cuando ya no existían los Beatles y estos solo eran un bello recuerdo para muchos, a John Lennon lo asesinan cruelmente delante de su familia, un fanático evangélico llamado Mark David Chapman, quien según sus propias declaraciones recibe de Dios tal encomienda en un campamento bíblico, dejando a un niño de tan solo 5 años sin su padre para esa Navidad y para el resto de las Navidades de su vida. Destruyendo una familia por completo que solo prosperaron en la vida gracias a su afán, talento y sagacidad, sin robar nada, sin engañar, sin estafar, ni hacerle daño a nadie. Este llevó a cabo tal encomienda de parte de su Dios, no por las declaraciones hechas hace 24 años en ese momento del ex Beatle, sino por sus ideologías políticas muy bien marcadas por el músico en esa época. El decir que el Dios universal todo poder, todo bondad y toda misericordia utilice a un enfermo psicópata para esta macabra tarea, solo cabe en la más grande imaginación absurda de creyentes con muy poco conocimiento de este Dios maravilloso. ¿Pero de dónde salen tales fábulas? ¿Y quién fue el inventor de este Dios tan incompatible con el Dios de la Biblia? Estas fábulas salen de la imaginación de un político brasileño y pastor evangélico llamado Marco Feliciano, que una vez que fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, utilizó dicha tribuna para todas estas absurdas ideas. Este se atrevió a decir desde esa platea que le hubiera gustado ver el cuerpo de Lennon muerto a tiros en diciembre de 1980. Quisiera haber estado allí el día que descubrieron su cuerpo, hubiera levantado el paño que lo cubría y le hubiera dicho: perdóname John, pero ese primer tiro es en nombre del Padre, ese es en nombre del Hijo y ese en nombre del Espíritu Santo. Nadie afronta de Dios y sobrevive para el libertinaje, dijo el pastor. Es triste ver que ahora muchos cristianos incautos repiten estas absurdas fábulas sin cesar, dejando mal parado al verdadero mensaje de bondad, salvación y restauración que está en la Biblia. Un mayor conocimiento de este Dios maravilloso, dejando a un lado fábulas prejuiciosas y centrándonos en el mensaje de salvación, es lo que harán de nosotros unos verdaderos y poderosos cristianos, con un mejor conocimiento a la voluntad de Dios. Por Pedro José Aguilar Gutiérrez, hermano en el verdadero Cristo.